Bienvenidos nuevamente a su canal Algo Más Ingenioso. En esta ocasión traemos el video número 4 de la serie de videotutoriales de Excel. En esta ocasión vamos a ver lo que es una tabla dinámica, que es una función muy utilizada en Excel, muy útil en Excel. Primeramente aquí tenemos una tabla de datos ya cargada en nuestro Excel. Lo que vamos a hacer es darle formato, convertir esto en una tabla. Yo puedo señalar una sola una sola celda o puedo señalar toda mi tabla. En esta ocasión, para demostrarles cómo Excel encuentra todo el rango de la tabla, solamente voy a seleccionar una celda y me voy a ir a mi menú, le voy a dar insertar y le voy a poner el icono de tabla. Aquí automáticamente Excel, como yo solo seleccioné una celda, Excel encuentra los límites de toda mi tabla, que es de la celda A1 hasta la celda C14. En todas estas celdas que tienen datos, va a darle el formato de tabla. Y aquí tiene una opción que dice la tabla tiene encabezados. Como vemos aquí nuestra tabla sí tiene encabezados, que son los títulos de nuestras columnas. Entonces yo voy a darle aceptar. Y ya automáticamente Excel le da formato a esos datos y lo convierte en una tabla. Ya tenemos una tabla. Ahora, esta tabla Excel automáticamente le agrega un nombre. Ese nombre lo podemos ver aquí en nuestro menú, en la opción que dice diseño de tabla. Aquí nos dice el nombre que le asignó Excel a esta tabla, que en este caso es tabla 6. Nosotros podríamos cambiarle el nombre o dejarle ese nombre. Vamos a quitarle nada más el número 6 para que quede como tabla. Y ya nuestra tabla creada tiene el nombre solamente de tabla. Ese nombre, recuérdenlo porque lo vamos a seguir ocupando. Ahora, nuevamente nos vamos a nuestro menú Insertar y le vamos a dar tabla dinámica. Insertar porque vamos a insertar una tabla dinámica. Y nos despliega la opción desde una tabla o rango. Damos clic ahí y nos manda esta ventana de comentarios donde vamos a introducirle algunos datos. Aquí nos dice qué es lo que va a convertir en una tabla dinámica. Como recuerdan, el nombre de tabla estaba asignado a estos datos y ya está aquí automáticamente como tabla porque yo estaba situado o estaba seleccionando una de las celdas de esa tabla. Yo podría escoger todo el rango de mi tabla y si se dan cuenta solamente me pone un rango como aquí. Pero si yo selecciono completamente la tabla, me va a dar el nombre de la tabla. Aquí está, tabla. ¿Correcto? La segunda opción o la segunda parámetro que le tengo que indicar a Excel es dónde me va a colocar mi tabla dinámica. Vamos a hacerle un poquito de espacio. La tabla dinámica la podemos ingresar en otra hoja de nuestro libro o en alguna celda de esta misma hoja. En este caso vamos a ponerla en una hoja de cálculo existente, que ya es esta. Aquí mismo lo voy a introducir. Le voy a dar clic en la celda donde yo quiera que me cree mi tabla dinámica. Y aquí ya me está dando la ubicación donde va a iniciar mi tabla dinámica. Le puedo dar en aceptar. Y ya tengo mi tabla dinámica, pero mi tabla dinámica está completamente vacía. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Le tengo que poner los parámetros que requiero en mi tabla dinámica. En este caso vamos a poner, tenemos 4 campos en donde vamos a poder poner datos en nuestra tabla dinámica. Vamos a tomar nombre y lo vamos a poner, lo vamos a arrastrar hacia filas, así como lo estoy haciendo con mi cursor. Me sitúo en nombre, doy clic y lo arrastro hacia filas y todos los nombres de nuestra tabla ya quedaron en nuestra tabla dinámica. En nuestra tabla los tenemos los nombres repetidos, pero en nuestra tabla dinámica solamente aparecen una vez, por eso nuestra tabla dinámica se ve mucho más resumida la información que en la tabla de donde provienen los datos. Ahora, algo muy importante es poner las cantidades. Ya tenemos los nombres, pero ahora vamos a poner las cantidades de ventas de cada
una de las personas que tenemos en nuestra tabla y igualmente me voy a desplazar a ventas, hago clic y lo muevo, lo arrastro hasta valores y lo suelto en valores. Y ya tengo aquí la suma de ventas. Tengo los nombres y la suma de ventas, todo resumido de esta tabla, lo tengo en una sola tabla. Por ejemplo, Alberto Pérez en total vendió 8,918. Y todos estos datos salen de la tabla normal que teníamos, pero ya en una forma mucho más resumida. Ahora lo que podemos hacer es ingresar también el campo de fechas, que es esta columna, la columna C, a nuestra tabla dinámica en la parte de columnas. Lo soltamos aquí en columnas y ya tenemos desglosadas las ventas. Por ejemplo, Carlos Ávila Aguirre, el 1 de enero del 2024, tiene aquí la cantidad de ventas, que son 4,526, el 2 de enero 7,895 y hasta el final el total, que son 12,421. Correcto. Ahora, estos datos nos los está dando como una suma total. Aquí en nuestra tabla dinámica vemos que en el momento en que nosotros jalamos las ventas hacia valores, automáticamente nos lo dio en suma de ventas. Ahora, lo que podríamos hacer es, ya no quiero que sea la cantidad de ventas, sino quiero que sean porcentajes. Entonces, en los datos, me sitúo en los datos y con mi clic izquierdo en mi mouse, clic derecho, le doy clic derecho y me voy a la opción que dice mostrar valores como. Y ahora le doy porcentaje del total general y me va a mostrar las ventas en porcentaje, el porcentaje total. Como pueden ver aquí, el total general es el 100%. Carlos Ávila Aguirre vendió el 20,08% del total de ventas. En enero vendió el 7,32%. El 2 de enero del 2024 vendió el 12,76% y los demás días no presentó ventas, pero el total general es de 20,08%. Si sumamos todas estas ventas, obviamente nos va a dar el 100% de nuestras ventas. Entonces aquí ya lo tenemos como porcentaje. Si queremos regresar nuevamente a la cantidad de ventas y no a los porcentajes, nuevamente damos clic derecho en nuestro mouse sobre los datos y le damos en la opción mostrar valores como y nos vamos a la parte que dice sin cálculo. Y entonces aquí ya están solamente las ventas y en esta última columna es la suma total de las ventas de esta fila. Ahora lo que queremos hacer es, de aquí podemos ingresar, nos vamos a esta opción que dice tabla dinámica, vamos a ingresar una escala de tiempo de esta tabla. Le doy clic aquí en insertar escala de tiempo, señalo fecha porque es la única columna que tenemos que tiene algún dato con fechas o con horas. Le doy clic en aceptar y aquí tenemos una escala de tiempo. En esta escala de tiempo es una especie de filtro. Si yo quisiera solamente ver las ventas de enero, le doy clic en enero y solamente me muestra las ventas de enero. Si yo quisiera ver solamente las ventas de febrero, le doy clic en febrero y así sucesivamente. Puedo configurar este filtro como trimestres, días o años. Vamos a ponerlo en trimestres. Tenemos los 4 trimestres del año. Queremos ver el cuarto trimestre, pues no hubo ventas. El tercer trimestre no tenemos ningún dato. Segundo trimestre igual y nada más tenemos en el primer trimestre porque en nuestros datos solamente tenemos enero, febrero y marzo. Entonces nada más tenemos datos en el primer trimestre. Entonces ese filtro no nos sirve. Lo podemos poner como meses. Y aquí puedo filtrar solamente un mes. Enero, las ventas de enero, las ventas de febrero y las ventas de marzo. Y así es como funcionan nuestras tablas dinámicas. Aquí dentro de nuestra tabla dinámica
Vamos a eliminar esta línea de tiempo. Y aquí dentro de nuestra tabla dinámica ya vimos filas, que son los nombres. Esta es una fila, aquí están los nombres. En columnas ingresamos las fechas, esta es la columna. Ingresamos las fechas y el total de ventas lo ingresamos aquí en valores. Pero también podemos ingresar un filtro. Por ejemplo, podríamos ingresar también nombre aquí en filtros. Y automáticamente aquí nos puso un filtro con nombres. Ahorita están señalados todos, pero podría yo solamente aquí en nuestro filtro quitar todos los nombres señalados y si solamente me interesa ver las ventas de una sola persona, doy clic en su nombre, le doy a aplicar y solamente me muestra las ventas de la persona que yo seleccione, Luis García Ayala. Y para eso es que nos sirve también este campo de filtros. Ahí podría yo poner no solamente el nombre, podría poner también la fecha. Aquí están señaladas todas las fechas y este es el total de las ventas. Pero si yo quisiera solamente ver las ventas del 1 de enero, quito toda la selección y solamente selecciono 1 de enero del 2024 y doy a aplicar. Y aquí están solamente las ventas del 1 de enero del 2024. Puedo yo quitar ese filtro, fecha, lo quito de filtro, lo regreso, lo puedo soltar aquí o lo puedo soltar aquí en cualquier parte de nuestra hoja de cálculo y desaparece de nuestros filtros. Nuevamente aquí vamos a poner nombre en filas y vamos a quitar este filtro. Y aquí tenemos todas las ventas de todo el personal. Esta es la información resumida de nuestra tabla de datos. Ahora, ya tenemos aquí una tabla dinámica, pero podemos ingresar otra tabla dinámica de los mismos datos. Para hacer eso nos vamos nuevamente a nuestro menú Insertar, tabla dinámica, desde una tabla o rango. Tabla o rango, pues ya sabemos que si seleccionamos aquí nos va a dar una sola celda. Si seleccionamos toda nuestra tabla, nos muestra el nombre de la tabla o podemos escribir el nombre de nuestra tabla. En hoja de cálculo existente, aquí ya tiene, yo puedo ubicar mi tabla dinámica donde yo guste y le doy a aceptar. Aquí solamente les recomiendo yo que cuando inserten una nueva tabla dinámica, si van a tener más de una sola tabla dinámica en su hoja, es preferible que les den cierto espacio. Aquí le dejé solamente 3 celdas de espacio. ¿Qué pasa si cuando estos datos yo los cambie y le agregue muchísimos más datos? Aquí solamente hay algunos días de ventas. Si le quisiera yo agregar todos los días de ventas del año, esta tabla dinámica crecería muchísimo. Y la tabla dinámica la última tabla dinámica que inserté nos estorbaría en el momento en que esta tabla creciera su tamaño. Entonces nos daría un error. Lo que tendríamos que hacer aquí es darle espacio cada vez que creemos una nueva tabla para que no nos arroje ningún error. Aquí ya tenemos una nueva tabla dinámica y a le podemos poner otros datos. Aquí tenemos en la primera tabla dinámica nombre y la cantidad de ventas, pero ahora lo que me interesa es en nuestra nueva tabla dinámica poner la fecha en filas y la cantidad de ventas en valores. Entonces aquí ya tengo dos tablas dinámicas que son resumen de nuestra tabla original. Y lo tenemos por nombre, puedo hacer más grande mi celda. Lo tenemos por nombre y lo tenemos por fecha. Y ya tenemos dos tablas dinámicas. Ahora, podemos graficar los datos de estas tablas. Selecciono mi tabla inicial, mi tabla dinámica inicial, le doy en insertar
y me voy hacia la parte de gráficas. Vamos a ingresarle una gráfica de barras a esta tabla. Vamos a poner, no me gustó más la tabla de la gráfica de columnas. Vamos a ingresarle esta gráfica y ya tenemos aquí nuestra gráfica con respecto a nuestra tabla dinámica. Y sobre de esta otra tabla dinámica también podemos crear o insertar un gráfico. Vamos a columnas, vamos a ingresarle otra gráfica. Y ya tenemos nuestras dos gráficas provenientes de nuestras dos tablas dinámicas. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar estos datos y agregarle más datos? Por ejemplo, nuestros datos crecieron, se añadieron más datos, vamos a agregarle otra fila. Vamos a agregarle a este vendedor que es Alberto Pérez Valdés. Vamos a agregarle ahora una fecha en abril. Vamos a ponerle que vendió, no sé, 9,875. Ya lo agregué yo a mi tabla original de datos, pero en mis tablas dinámicas no ha aparecido. Yo puedo actualizar mis tablas dinámicas dándole clic encima de cada una de ellas, clic derecho y seleccionar la opción que dice actualizar, o puedo actualizar todas mis tablas dinámicas en el menú datos y darle actualizar todo. Y automáticamente se actualizan mis dos tablas y se actualizan mis dos gráficas. Vamos a hacer nuestra hoja un poquito más pequeña para que sean más visibles nuestras gráficas y nuestras tablas dinámicas. Aquí podemos editar nuestras gráficas, por ejemplo el título, le damos doble clic y en lugar de que diga total le podemos poner ventas por empleado o el título que nosotros querramos. Aquí me equivoqué, puse W, le doy en aceptar y ya le cambié el título a mi tabla, a mi gráfica que proviene de mi tabla dinámica. Si queremos agregarle los datos a cada una de las barras, los datos de ventas, le damos clic en una de las barras, le damos en la opción formato, nos aparece este cuadro de diálogo en donde vemos que etiquetas de datos está desactivado y lo activamos. Y con eso ya aparecen los datos en cada una de las barras, que es lo que representa las ventas de cada uno de los vendedores que tenemos aquí en nuestra gráfica. Y lo mismo podemos hacer con la siguiente gráfica. Le damos clic, le damos en formato, esperamos un poquito, nos damos cuenta que etiquetas de datos está desactivado y lo activamos. Y ya aparecieron los datos por cada una de las fechas, los datos de ventas por cada una de las fechas. Y entonces es así como creamos dos tablas dinámicas a partir de una tabla original de datos y dos gráficas a partir de esas dos tablas dinámicas. Y hasta aquí llegó nuestro tutorial inicial o básico de tablas dinámicas. No sin antes comentarle, me despido de ustedes, no sin antes comentarles y agradecerles
por suscribirse, darle like y activar las notificaciones de nuestros videos en nuestro canal. Hasta luego.